Bendiciones para todos, bendiciones para mi amigo Esmí allá en Nueva York, para mi amigo del alma, el pastor Elvis Saad. Encantado de compartir esta experiencia con toda la audiencia virtual que en este momento se está uniendo. Un tema muy, muy interesante. Esperamos edificar al cuerpo de Cristo, que podamos aprender, que podamos crecer y que lo que vayamos a compartir en esta noche pues pueda traer un valor espiritual, un crecimiento espiritual, un crecimiento en sabiduría y en conocimiento a todos aquellos que nos están siguiendo en esta hora. Así que adelante, mi amado. Amén. Mientras nosotros nos ponemos al día, aquí está. Ahí está mucho. Sí, queremos hablar a todo el pueblo cristiano y a todas las personas algunas verdades que hemos visto que han sido, como decía Pablo, muchos han sido perturbados por carta como si fuera nuestra. Acerca de qué tiempos estamos viviendo. Y yo quiero hablarle de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos el libro de Apocalipsis, que significa revelación, pues lo que llamamos un reloj profético para nuestras vidas. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, que tiene 22 capítulos, nos damos cuenta que los primeros 3 capítulos tratan de la iglesia antes del rapto. Del capítulo 4 y el capítulo 5 está hablando del rapto de la iglesia y habla también de la adoración celestial durante esos 7 años que vamos a estar en el cielo celebrando las bodas del Cordero y compareciendo delante del tribunal de Cristo. Tenemos que entender esa verdad. Ahora, príncipe, es importante que entendamos cuáles son los tiempos proféticos que nosotros estamos viviendo. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis trata de la iglesia antes del rapto. El capítulo 4 y 5 trata del rapto de la iglesia, o lo que llaman en griego el harpazo de Dios, y la adoración celestial. Del 6 al 18 habla de la gran tribulación aquí en la tierra, pero la iglesia no va a estar en la tierra. Va a estar en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Esa gran tribulación se compone de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Es un conjunto concatenado de 7 juicios, una serie de 7 juicios que van de manera concatenada entre lo que es sellos, trompetas y copas. Eso es hasta el capítulo 18. En el capítulo 19 está la segunda venida de Cristo, ¿no? Lo que llamaba la parusia. El capítulo 20 habla del reino milenial. Nosotros venimos con Cristo al final de los 7 años. Se establece el reino mesiánico milenial y gobernamos con Cristo por 1000 años. Satanás es apresado en la segunda venida de Cristo, pero es soltado al final de los 1000 años. No, eso lo sabemos. Ya en el capítulo 20 de Apocalipsis habla del reino milenial. Satanás es soltado, engaña a muchas naciones y se realiza lo que llamamos la guerra final o la guerra de Gog y Magog. Ya el capítulo 21 y 22 habla de una nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces el no entender cuál es el momento profético que estamos viviendo produce ciertas interpretaciones incorrectas, y ese es incorrecto de la palabra. Muchos están hablando de que esta pandemia es producto del caballo bermejo, de los sellos del Apocalipsis. Señores, estos tipos de juicios que vendrán sobre todo el mundo en la gran tribulación no puede afectar a la iglesia de Cristo. ¿Por qué estamos hablando de todo eso? Porque mucha gente
entienden que el chip, lo que llaman el chip, que según dice será introducido a través de una vacuna contra el coronavirus o el COVID-19, algunos piensan, es el sello del anticristo o es una preconización del sello del anticristo. Y tenemos que entender que la marca de la bestia, como tú decías, es una marca que viene para aquellos que adoran y sirven al anticristo. Yo quiero que sea algo compartido, príncipe querido. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 15, dice que el falso profeta se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no le adorasen. Y dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Y aquí el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Pues el número del hombre, su número es 666. Y dice en el mismo capítulo 14, verso 11, y el humo de su tormento, está hablando de los juicios de Dios, sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En otras palabras, las personas que han sido marcadas, como estuvimos hablando, son personas que vienen y que están sirviendo y adorando a la bestia. Y la marca va a ser una expresión de pertenencia de las personas que sirven y de las personas que están adorando a la bestia. Así como nosotros somos marcados con el sello del Espíritu Santo que nos indica a nosotros que pertenecemos a Cristo, y así como los 144,000 testigos que van a evangelizar durante la gran tribulación serán marcados por Dios para esta asignación, del mismo modo el anticristo va a marcar a aquellos que le pertenecen, a los no redimidos. Y quiero dar la oportunidad al hermano Roger para que esta conversación no sea un monólogo, sino que podamos compartir, ¿no? Bueno, tú sabes que en estos días ha surgido en el debate el tema del microchip, y es importante que nosotros hagamos un análisis de lo que ha sido el avance de la tecnología. Bueno recalcar que la Biblia, de hecho el profeta Daniel específicamente lo expresa, que en los postreros días la ciencia se iba a aumentar. Yo me imagino que para Daniel, ¿verdad? Daniel está viendo el futuro. Daniel está acostumbrado a ver camellos, Daniel está acostumbrado a ver caballos, y de repente comienza a ver una serie de vehículos de motor aéreos que para él eran totalmente desconocidos. Me imagino que Daniel habrá visto aún el desarrollo de muchas de las cosas que nosotros hoy día para nosotros son naturales. Ahora, dando una mirada más de 2.500 años atrás, me imagino que para Daniel fue chocante esto. Entonces nosotros tenemos que ver que cuando él vio ese mundo, vio un mundo bastante tecnológico, incomprensible para él y quizás un poco más comprensible en algunas áreas para nosotros en la actualidad. Yo me ponía a pensar en el día de hoy cuando yo era niño, y por eso también me quedo en casa. En mi casa había un radio, un equipo de tubos al vacío, y estos equipos cuando se encendían, prácticamente tú te asustabas porque tú mirabas la cubierta del equipo y parecía como si tuviera un incendio. Entonces cuando eran equipos que se hacían de tubos al vacío. Luego pasamos a los transistores y ya los equipos electrónicos pues comenzaron a ir evolucionando. Luego vinieron los chips, los microchips,
Y ya hoy día nosotros vemos una televisión que prácticamente se puede colgar como un cuadro en la pared. Nosotros sabemos que antes no era así. Ahora, específicamente el microchip, que ya de su invención tiene bastante años, estamos hablando ya más de 2 décadas, nosotros tenemos que ver el microchip en varias vertientes. Primero, el beneficio del microchip. Actualmente el microchip tiene muchos beneficios. De hecho, cada uno de nosotros o muchos de nosotros lo portamos y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Si tú te fijas, ya la tarjeta de crédito te preguntan, ¿es de chip? Pues ya ni se pregunta porque ya tenemos varios años usando una tarjeta que tiene un pequeño microchip y que contiene nuestra información financiera. Pero estos mismos aparatos móviles, muchos de ellos tienen microchip. O sea que dentro de la tecnología estamos viendo los microchips. Ahora, si pasamos al área de la salud, por ejemplo, nosotros tenemos personas en comunes que conocemos que han tenido situaciones de salud. Yo puedo hablar por lo menos de 2 personas que han sido operadas del corazón y su corazón tiene un microchip. Cada X tiempo van al médico, ese chip revela cómo ha sido el funcionamiento de su corazón. O sea que estamos viendo en el momento presente el uso del microchip. Entonces, príncipe, perdón, esa persona que tiene el microchip está marcado por la bestia, ¿no? No. No está marcado por la bestia. Por No, ni la ha adorado todavía. Ni la ha adorado. Entonces, no, para nada. Entonces, la tecnología tiene sus beneficios para el momento presente. Ahora, si nos vamos al otro lado, como decimos, de la moneda, la tecnología, no específicamente la del microchip, tiene su riesgo. O sea, la tecnología a nivel general, un mal uso de la tecnología, siempre sabemos que tendrá su riesgo. En el caso del microchip, uno claro y evidente. Amado, perdón. Quiero decirle a la audiencia que nos está escuchando que nuestro querido y hermano Pastor Roger, aparte de ser pastor, es ingeniero electrónico, ¿no? En comunicaciones, así es. Exacto. O sea, no, es una persona que sabe lo que está hablando. No es una persona que simplemente está hablando porque lo vio, alguien se lo dijo. Es un profesional en esa área. Entiendo que tú trabajaste con esto. Claro que sí. Entonces, cuando se está hablando, alguien está hablando de esto, pues está hablando con propiedad, con conocimiento de causa. Entonces, alguien que tenga un microchip, usted me dice que no le pertenece al anticristo. No. Estamos hablando ahora de la parte incluso del uso de la tecnología. Ahora, como decíamos anteriormente, la tecnología tiene su riesgo. Por ejemplo, en el caso específico del microchip, es cierto, una persona, su libertad está siendo dirigida, pudiéramos decir, es una libertad con limitaciones. Por otro lado, aún su propia privacidad puede ser invadida en algún momento porque es una persona que si se desea ubicar por el uso del microchip, pues es fácil de su ubicación. Ahora, hay pacientes de Alzheimer que se le coloca un microchip para las personas, Alzheimer, para las personas, han habido casos de personas que se han perdido, entonces sus familiares han optado como una manera de ubicarlos, algunos lo portan en una cadena, otros lo hacen en un reloj, en diversas partes, en accesorios, aún en el mismo cuerpo. Entonces, por ese lado también vemos otro beneficio de la tecnología. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, y yo creo que merece también nuestra atención, es ¿qué manos ocultas pudieran esconderse detrás del uso del microchip? Y yo creo bastante, bueno, ante lo planteado, creo que así como decíamos, es la tecnología mal usada puede causar daño. Una tecnología mal usada
puede hacer crear muchas situaciones. Y en este caso específico, por ejemplo, que la gente está atemorizada por el control, en determinado momento creemos que sí, que un gobierno, ni siquiera tiene que ser un gobierno así, aún una institución, bueno, una institución gubernamental, organismos de seguridad, pueden ubicar a personas que tengan el microchip. Entonces, siempre se ha planteado del control del sistema del gobierno del anticristo desde esta perspectiva. Y cuando nosotros vemos el uso del microchip y aún testimonios de su inventor, recuerdo ya hace 20 años atrás estuve presente en una conferencia escuchando a uno de los que participó en su invención, pues pudiera ser un arma que pudiera ser usada o mal usada por cualquier gobierno que quiere ejercer cierto tipo de control. O sea, es algo que está disponible para gobiernos, para instituciones, para empresas, para compañías. De hecho, nosotros tenemos casos de lugares donde hay muchos robos de vehículos, se le instala también el microchip y es una manera, y aún donde hay secuestro de personas, ubicar lo que a ellos le pertenece o la persona que está secuestrada. Entonces, en este sentido, nosotros pudiéramos decir, no solamente el gobierno de la bestia, que tendrá un control en su momento, como tú decías, ya en el tiempo de la gran tribulación. Ahora bien, eso a nosotros, en la edad presente, no tiene que ver nada en lo que es nuestra relación con Dios y nuestra vida aquí en la tierra hasta que la iglesia sea levantada. Una pregunta, pastores. Entonces, algo que yo sé que la audiencia, Roger, una pregunta a ambos, ¿verdad? Estamos en un conversatorio. Magistral, Roger, magistral. Exactamente, juntamente con la persona que nos están viendo. De verdad, conocimiento tremendo. Pastor Elvis, Pastor Roger, le voy a hacer una pregunta a ambos. Me voy a unir con la audiencia y yo sé que ustedes tienen la respuesta de Dios para este tiempo, porque muchas personas tienen pavor, muchas personas tienen miedo, muchas personas están asustadas porque ahí ahora se está infiltrando mucha información. Entonces la pregunta es, todo esto, el coronavirus, ahora se está hablando mucho que van a incluir un chip, ¿es un plan del anticristo? Entonces, el que le pone un chip a la persona que le implantan un chip es parte del plan, está marcada por la bestia, como decía el pastor. La gente tiene miedo ahora de que la vacuna que venga con un chip, porque supuestamente es la marca de la bestia. Yo creo que eso es lo que la gente, ¿verdad? La iglesia de Jesús va a estar raptada cuando el anticristo empiece a marcar a los que le pertenecen. Preocúpese más bien estar en la fe, como decía Pablo. Miren para ver si ustedes están en la fe. ¿Ah? Porque nosotros seremos raptados por la trompeta de Dios, por el poder del Espíritu Santo. La iglesia se va. Yo no creo que, mi opinión personal, no creo que la marca de la bestia sea un chip. No lo dice en ningún momento la Biblia que esto sea un chip que va a... Incluso yo creo que es una marca visible. El chip no es visible. Y esta marca será colocada en aquellos que adoren y sirvan a la bestia, según el libro de Apocalipsis. Aquellos, los cristianos serán, o los creyentes serán perseguidos porque no van a adorar ni van a servir a la bestia. ¿Ah? Entonces, yo creo específicamente que esta marca, no sabemos a ciencia cierta cómo será. Será utilizada para comprar, para las transacciones económicas, para comprar y vender. Entonces, entendemos claramente que estas cosas vienen y serán establecidas después que la iglesia sea raptada.
Ahora, es importante escuchar. Yo quisiera ahí agregar. Sí. Quisiera también agregar ahí algo para toda nuestra audiencia, y es que nuestra salvación es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. La salvación nuestra es un regalo de Dios que no involucra ningún tipo de obras humanas. La Biblia dice: el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto ha rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra salvación no está limitada a que si por alguna razón, sea médica, en nuestro tiempo presente, no está ligada a si yo me pongo o no me pongo un chip, o si uso o no uso un chip. Nuestra salvación es un regalo de Dios. Es algo que lo hemos recibido por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amén, yo no puedo decirle a una persona que por una razón de salud, que quizás puede salvar vida, como lo hemos visto. Nosotros tenemos amigos comunes que tienen el microchip. Yo no puedo decir ahora, bueno, ya ese está sellado con el sello de la bestia. No, creo que es un instrumento, y la tecnología, mientras pueda salvar vida y ser beneficiosa para la humanidad, yo hasta la veo como un regalo de Dios, porque Dios es el que da la ciencia. Ahora, el mal uso no viene por Dios, sino por la maldad en el corazón de los hombres. Amén, amén. Algo muy importante, amado Roger y mi hijo Smith, y es que es muy importante para nosotros como pastores, ministros, hombres de Dios, cualquier persona que tenga, que sea cristiana, creyente, que antes de dar una opinión, y más si va a ser de manera pública, si no tiene los elementos, todos los elementos en las manos, si no tiene toda la información, pruebas, es mejor no dar una opinión terminada. No es correcto. Y si algo no lo sabemos, tener la suficiente humildad de decir, bueno, yo no tengo pruebas, yo no sé de esto. El COVID-19 es real, es verídico. No es algo que, no es una paranoia, ni es una conspiración de ningún gobierno. Es algo que está afectando a las naciones de la tierra, y nosotros, la iglesia, debemos ser parte de la solución, no parte de un problema. La iglesia está llamada ahora a asumir su rol de ser de ayuda. ¿Cómo? Ayudando a los pobres, predicando el mensaje del evangelio. El evangelio es buenas nuevas, llamando a las personas a la cordura, a la prudencia, a guardar el distanciamiento social, llamar a una iglesia que pueda ayudar a otros, predicarle de Cristo, tomar esto como una coyuntura, amado, para darle aliento a las personas mediante la predicación del evangelio. Y como tú decías, nuestra salvación no depende de un chip, nuestra salvación depende de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia, mediante la fe. Entonces, tal como tú lo decías, no tiene nada que ver con estas cosas, ni por obra. Y si alguno tiene algún tipo de paranoia o temor, que entienda que el sistema del anticristo, donde se van a marcar aquellas personas que le adoran y que le sirven, se pondrá en vigencia cuando la iglesia ya no esté, nosotros como iglesia, en la tierra, sino que estaremos en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Yo creo en el rapto de la iglesia. Usted cree en el rapto de la iglesia. Todos creemos, todos los que estamos aquí en este foro, creemos en el rapto de la iglesia. A mí no me preocupa la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar aquí. Claro está, a mí me preocupa que muchos sean marcados y que se dejen engañar
y el concepto es orar a Dios para que muchas personas, aunque no se vayan en el rapto de la iglesia, mediante la fe, pues puedan conservar su integridad delante de Dios. Todos los que se salven en la gran tribulación se van a salvar por fe mediante la gracia. Claro, al igual que los cristianos del primer siglo o los cristianos de hoy que viven en países donde se persigue a la iglesia, sufrirán persecuciones y muchos serán martirizados. Eso lo entendemos. Pero ellos no se van a salvar porque lo degüellen o porque lo maten. Ellos se van a salvar, como tú decías, amado Roger, por la pura gracia de Dios, mediante la fe. Amén. Amén. Es lo que estamos diciendo. Tremendo. Entonces, pastor, la idea es que las personas entiendan que este no es el tiempo de enfocarnos si en chip o no chip, sino preocuparnos por los más débiles, mantenernos firmes en la fe y ayudar a las demás personas las personas que necesitan nuestro apoyo y fortalecer. Hoy más que nunca la iglesia está predicando. Y yo sé, y Roger y yo lo hemos compartido. Hoy más que nunca, yo estoy muy contento, déjenme decirle. Hoy más que nunca, Triunfadores en Cristo está orando. Y yo sé que la iglesia ¿cómo es iglesia? Iglesia la iglesia del avivamiento de Triunfadores de la capital. Es un híbrido, varón. Bueno, yo puedo dar testimonio. Se está orando más que nunca. Puedo dar testimonio que nuestra congregación se ha levantado un ejército a las 3 de la mañana. Ahí hay un ejército comandado por una de nuestras pastoras de la casa, Francisca. Hay un grupo de mujeres y hombres que en las madrugadas están abriendo los cielos, están orando, están clamando a Dios, buscando una respuesta de Dios. Y a la vez también me encantan los testimonios que escucho, personas predicando a Cristo como nunca, personas ganando almas. Y yo creo que parte, y añadiendo a lo que tú decías, es un avivamiento evangelístico, un tiempo de nosotros predicar a Cristo, compartir nuestra fe, hablarle a los perdidos, y las cosas de la gran tribulación. Lamentablemente pasarán aquellos que en este tiempo no han abrazado la fe, no han abrazado una relación con Dios. Amén. A través de su Hijo Jesucristo. Entonces yo digo, este es un tiempo maravilloso de gracia, y algo también que queríamos compartir, porque yo sé que también hay temor. La gente se pregunta si esta enfermedad es parte de los juicios apocalípticos, y eso es algo que tú y yo lo hemos compartido, y enfáticamente no. Cuando vengan los juicios apocalípticos y nosotros los vemos ahí en los sellos, en las copas, nos damos cuenta que van a ser muertes hasta de 1/3 de la población de la tierra. Estamos hablando que actualmente por el COVID han muerto, no sé, al día de hoy iban unas 200 y tantas mil personas. Es penoso, es doloroso porque son vidas, no podemos decir que no, pero cuando hablamos de 1/3 de la población de la tierra, y si el mundo tiene 7.000 millones de habitantes, estamos hablando, por ejemplo, que cuando Anjenjo toque la tierra, van a desaparecer 2.100 millones de personas. O sea, estamos hablando, como dice la escritura, una tribulación que nunca antes, amados, nunca antes habrá pasado en la tierra, ni pasará aún después de ella. En otras palabras, lo que estamos pasando con el coronavirus es como un pequeño dolor de cabeza ante un cáncer terminal que es la gran tribulación. Wow. Es un pequeñito, es una penita, no es nada comparado. Esto es principio de dolores. Esto lo que nos está diciendo es que Cristo va a raptar su iglesia. Esto es lo que nos está diciendo a nosotros. Cuando una mujer empieza a tener dolores de parto, mi iglesia, lo que dice es que la iglesia es que va a dar a luz una criatura. Señores, esto es causa de alegría. Y es más,
esto viene a que cada uno de nosotros que estaba muchas veces entibiado, ¿no? Por los afanes de la vida, por circunstancias, distraído, ahora empiece a buscar más de Dios, ahora empiece a congregarse, ahora empiece a predicar el evangelio de Jesucristo. Yo creo que la iglesia no es un local. La iglesia no son paredes, no son muros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo estoy realmente dándole gracias a Dios. Gracias a Dios, no por las personas que mueren, pero sí por los propósitos que Dios está cumpliendo con toda esta crisis que Dios ha permitido que se cierne sobre toda la tierra. Y me encantó, Roger, tu exposición, sin desperdicio, excelente, porque cuando usted dice que el chip tiene que ver con la marca de la bestia o es una especie de apertura o de enlace con la marca, entonces el que tiene un marcapaso puede sentir que ya perdió su salvación. Porque tiene, entonces no es así, señores. Y si usted mañana tiene, Dios no lo permita, y mire tiene que el chip está en el corazón y no la pierde la salvación. Y no la pierde la salvación. No. Tenemos que aprender, señores. Es lamentable y es una de mis grandes preocupaciones. Y yo decía que anteriormente, príncipe y amados en el Señor, las noticias no llegaban a través de las estaciones de radio, de televisión. Y muchas de esas estaciones, en aquellos tiempos, ya hoy las cosas se han diluido un poco, tenían preocupación, mucha preocupación, para que las noticias que saliesen a través de las ondas hercianas o a través de las ondas radiales fuesen verídicas, príncipe. Así incluso oímos de situaciones de personas que cuando daban una falsa noticia, incluso llegaron hasta suicidarse, ¿no? Aquel famoso señor de Cuba, ¿no? Sí. Pero hoy día cualquier persona da una opinión por las redes y dice, eso es un ladrón o eso es un sinvergüenza. Cristiano, son tan livianos, son tan, ¿cómo la palabra? Tan frívolos en expresar una condenación, una opinión, una crítica negativa, una diatriba contra una persona sin investigar, señores. Wow. Sin tener ni siquiera información correcta. Yo veo, por ejemplo, a Roger hablando y digo, Roger, ese es esto o ese es aquello. Pero usted conoce a Roger. No, yo no lo conozco. ¿Usted lo ha investigado? Tampoco. ¿Y por qué usted da esa opinión? Entonces, estamos viendo una liviandad entre las personas de criticar. Cristiano diciéndole ladrón a cualquier político. Hay muchos políticos que roban, pero no todos los políticos son corruptos. Tenga cuidado, tenga un poco de temor de Jehová. Y nosotros somos capaces. Es un ladronazo, es un sinvergüenza. Tenga cuidado, señor, usted no sabe quién es quién. Y entonces nosotros, señores, no podemos juzgar a las personas. Entonces, ¿qué está pasando, amado Roger? Que ante esta situación donde cada quien da una opinión de una manera tan liviana, tan frívola, con tan poco peso, y cada quien tiene una opinión, que ya cualquier mentira o lo que llaman bulos empieza a propagarse a través de las redes y la gente está creyendo en mentiras. Y más cuando las personas no están o no han sido muy expuestas a la luz del faro de la palabra de Dios. Amén. Entonces se llenan de temores, de intimidación. Y qué bueno que yo tengo un amigo que no solamente conoce la palabra como Roger Fernández, sino que tiene un conocimiento técnico de estas cosas para darnos luz. Yo no sabía muchas cosas de las que usted dijo, amado, pero lo aprendí para darnos luz. En una sociedad donde
prolifera el secuestro, yo no tendría ningún problema, o no es malo, por ejemplo, que se le coloque un chip a una persona que es muy vulnerable a ser secuestrada, una figura pública. Y no significa que esa persona, por ese chip, ya ahora le pertenezca a Satanás, porque eso es tecnología. Amén, ¿no? Sí. Eso es parte de la tecnología, y es lo que estaba diciendo. Sí. Hay, como usted dice, algunos perjuicios, que la privacidad de los seres humanos está limitada, hasta cierto sentido coaccionada, pero es parte de la tecnología. Bueno, el celular, creo que el celular tiene un chip, ¿no es que sí, Príncipe? Claro. Entonces, donde va el celular de Roger, la gente puede identificar dónde está Roger. Sí. Y es así. Así es. Así es. Excelente. La persona que vivimos en Estados Unidos, una persona que vive en Estados Unidos es un número. Sí. Tú eres un número en Estados Unidos. Tú vas al hospital y tú solo das tu número y ya saben todo de ti. Saben tus enfermedades, cuántas veces has ido al hospital. Eres un número y te puedes rastrear donde quiera que estés. O sea que estoy de acuerdo con ustedes. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. No escuches palabrerías mundanas y vacías. Wow. El pueblo tiene que cuidar muy bien lo que Dios nos ha confiado. No está escuchando todo lo que uno escucha sin fundamento, como decía el pastor Roger ahorita. Escuchar personas que simplemente hablan, pero no tienen prueba de lo que están diciendo. Roger. Algo interesante, amados. Siempre que el mundo atraviesa crisis, históricamente se ha visto. Yo, por ejemplo, puedo decir, aparte de esta crisis fuerte de impacto mundial, en los años que tengo de vida, recuerdo lo acontecido en el 2001, cuando las Torres Gemelas, que también trajo mucha preocupación, y de una vez comenzamos vinculándolo, ¿verdad?, a los eventos de los últimos tiempos. Es importante, ¿verdad?, en este sentido, quiero hacer un aporte. Yo creo que Dios permite estas crisis para mostrar al hombre su vulnerabilidad, su necesidad Amén. De Dios. Yo creo que cuando vienen eventos como estos, porque sin duda alguna un pequeño virus ha puesto al mundo de rodillas, y en mi país, en nuestro país, Smith, te podemos decir, tú que estás allá en Nueva York, en República Dominicana hemos visto un pueblo humillado, un pueblo orando. No te voy a decir el 100% de los dominicanos está orando, pero un gran número está clamando al nombre de nuestro Dios. Ahora, lo que todos nosotros esperamos es que después de este virus, que no haya sido simplemente por un susto momentáneo, porque esto va a pasar en el nombre del Señor, pero que lo que hemos aprendido en este tiempo, la oración, a buscar a Dios, sea algo que se practique aún después de esto. Nosotros estamos convencidos que el problema no es el virus, el problema es la maldad en el corazón del hombre. De hecho, si nosotros nos fijamos, cuando en la Florida y California abrieron las playas, ese domingo la gente no fue a la iglesia, la gente se fue de nuevo a su pecado. Voy a decir a darle deleite a la carne. Entonces, por eso es que el mismo Dios, por ejemplo, Dios le dice en Génesis capítulo 6, me parece, Dios dice, oye, pero es que el corazón del hombre está inclinado al mal. Entonces, por eso, y algo que se exponía cuando Apocalipsis, cuando decíamos de los juicios finales, por eso es que este planeta va a ser destruido. Yo recuerdo en el 2001 en Estados Unidos muchas iglesias se llenaron esos domingos, pero a la gente se le fue el susto y se le olvidó el evangelio. Entonces, el problema está en una experiencia momentánea, está en el corazón del hombre, en la maldad que está sembrada en el corazón del hombre, que en un momento Dios va a ejecutar sus juicios, Dios va a manifestar su ira por la condición pecaminosa del hombre, por haber rechazado a Jesucristo y haber vivido de espalda a él, vivir para sí, vivir para la maldad.
y cuando esos juicios se han ejecutado, oye, ahorita tú decías algo, mi amado, la tierra va a ser destruida. La Biblia habla de cielo nuevo y de tierra nueva. En otras palabras, Dios va a hacer todo de nuevo precisamente por causa de la maldad, para exterminar la maldad que hay en el corazón de los hombres. Yo pienso, príncipe querido, el caso cuando la muralla que estaba alrededor de la fuente de Siloé cayó y 18 hombres murieron aplastados por las piedras. Y Jesús, aludiendo a esa situación, decía, no piensen ustedes que los hombres que fueron aplastados por las piedras del muro de Siloé eran más pecadores que los demás. Os digo que si no os arrepentís, vosotros pereceréis igualmente. A veces Dios permite estas crisis como una especie de llamar la atención, y quiero citar las palabras de este prominente autor C.S. Lewis, que decía que el dolor es el megáfono de Dios para llamar la atención al espíritu humano. Dios está llamando la atención al mundo para que se reconcilie con él, de que el hombre entienda que es efímero, que no es eterno, y que necesitamos reconciliarnos con Dios. Yo creo que Dios está haciendo un llamado a la humanidad en su misericordia, en su amor, en su compasión por el hombre. Dios está buscando la manera de que el hombre busque de Dios. Pero si solamente buscamos a Dios cuando estamos en necesidad, pero una vez, como tú dices, amado Roger, todo esto pasa y nos olvidamos de Dios, de nada habrá servido. Sí es. Yo tengo la esperanza que una pequeña porción sí va a permanecer. Sí, va a permanecer pero muchos, como tú dices, una vez se le vaya el temor, el miedo, o todo vuelva a la realidad, pues lamentablemente van a volver a sus antiguas andanzas. Pero mi salvación no depende de un chip, como tú decías. Ahora, yo quiero hablar de otra marca, porque déjenme decirle, el hermano Roger ya lo marcaron. Y a mí y a muchos de ustedes que me están viendo, ya están marcados. Y ese sello se llama el Espíritu Santo. Amén. Esa es mi marca. Amén. Y sobre esa marca no hay marca. ¡Aleluya! Ay, santo. Alaba a Dios si no hay puede. marca que valga. Tengo la marca del Espíritu, el sello del Espíritu, la garantía de Dios de que somos de Él, de que le pertenecemos a Él y de que seremos redimidos en este cuerpo. Que aunque estamos ahora en este cuerpo de muerte, y que podemos decir, al igual que Pablo, miserable hombre de mí, nosotros estamos gimiendo dentro de nosotros mismos, esperando el momento de la redención de nuestro cuerpo, amado. Y tenemos las arras, tenemos el sello del Espíritu Santo. Y ese sello significa que ya yo soy de Cristo y que ustedes son de Cristo. Ya nadie me puede sellar sobre ese sello. Y punto. Entonces la pregunta que sale a relucir, pastores, aquí es, yo sé que la audiencia también está ahí. Y sí. Supongamos que la vacuna del coronavirus es un chip. ¿Usted se dejaría ponérsela? Miren, gancho. Esta tarde yo estaba viendo las historias de las vacunas. Es muy interesante. De hecho, animo a aquellos que nos están siguiendo en este momento a través de las redes a leer un poquito acerca de las historias de la vacuna, y nos damos cuenta que cada vez que salió una vacuna siempre hubo oposición. ¿Por qué hubo oposición? Hubo oposición por cuestiones políticas, sociales, económicas y también
religiosas. Entonces siempre esas vacunas tuvieron oposición hasta que en los Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todas las cosas, que era donde más oposiciones se tuvo, fue una obligación, sobre todo para los niños en sus primeros años, el ser vacunado. Ahora la pregunta es, el gobierno en esos años, esos gobiernos tomaron esa decisión obligatoria. No, hay que vacunar a los niños por estas razones, y había ciertamente mucha oposición. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, ¿ha salvado vidas esas vacunas? La de la viruela, la rubiola, claro, la pentavalenta. ¿Cómo han beneficiado esas vacunas a la humanidad? Ahora, nosotros no podemos caer en el campo de la especulación y decir que una vacuna es un chip. O sea, no, ahí no tengo ese conocimiento de medicina para decir que una vacuna es un chip. Pero no creo hasta este punto que una vacuna necesariamente tenga que ser un chip. Entiendo que una vacuna estará compuesta de los químicos y de lo que se compone normalmente Amado un Roger, medicamento. Desde mi perspectiva, no creo que sea un chip. Amado Roger, el problema será que si las cosas van como está planificado, ya a fin de este año, se tendrá una vacuna contra el COVID-19. Ahora, ¿qué le dirán los pastores, esos pastores que están en contra de esa vacuna, a sus feligreses? ¿Que se vacunen o que no se vacunen? Ahí viene el problema. Porque si nos hemos pasado todos estos meses hablando en contra de esa vacuna, entonces, a la hora de que llegue, porque va a llegar, está a la vuelta de la esquina, el mundo entero está enfocado en conseguir esa vacuna. Ahora, mi opinión personal, oiga iglesia, oiga bien claro, la marca de la bestia es una identificación de pertenencia de aquellos que adoran y sirven a la bestia. Amén. No tiene nada que ver con COVID-19, no tiene nada que ver con ningún tipo de enfermedad. Desde que llegue la vacuna, el pastor Saá va a ser el primero que se la va a poner. Porque ya yo tengo la marca del Espíritu Santo. Yo me la voy a poner y invito a todos los feligreses a que se la pongan. Si es una vacuna segura, claro está. Si la vacuna se demuestra que es una vacuna segura y que le hace bien a todo el mundo, yo me la voy a poner. ¿Por qué no? Y que salva vidas. Porque que salve Así vidas. Es. Porque ¿qué peso de conciencia, con qué peso de conciencia voy a poder vivir si por yo decirle a un hermano o a una hermanita, ahí hay un chip y ese chip es la marca o es la marca o es una especie de precursor de la marca, y esa persona no se vacune y después se enferme y termine muriéndose? Entonces, esa muerte va a caer sobre mis hombros, sobre mi responsabilidad. Sí. Si la verdad me hace libre, la ignorancia nos hace esclavos. Wow. Y es la verdad. Entonces tenemos que ser un poquito prudentes con esa situación. Porque va a venir la vacuna, príncipe. Aquí me hace un comentario, bueno, una doctora que nos sigue, la vacuna es para el que no está contagiado. Buena aclaración. A mí me dio un virus, yo no sé si fue ese, pero si fue ese, estoy libre de vacuna. A mí no me gusta que me puyen. Pero lo cierto es que hombre, que nosotros no veamos esto añadiendo ya una frase y pasar en mí quizá otra pregunta, pero añadiendo a eso el hecho de que tú te pongas la vacuna no va a invalidar la obra del Espíritu Santo, ni que somos Amén. Propiedad de Cristo y que hemos sido salvos por gracia. Amén, amén. Yo creo que y estamos claros de que el sello de la bestia es
una marca distintiva y de pertenencia de aquellos que son suyos y que sirven y adoran a Satanás a través de la bestia y del falso profeta. Amén. Eso es importante que se entienda y que se comprenda. Tremendo. No tenemos la salvación. O sea, si yo amo a Dios, si yo adoro a Dios, si yo sirvo a Dios, si yo soy de Dios, el que me ponga un chip no va a ser hijo del diablo. Porque mi corazón sigue siendo de Dios. Un cristiano puede hacerse una operación donde se le ponga un marcapaso, como dice Roger, y él no pierde su salvación, ni pierde. Es un buen punto, interesante, ¿verdad que sí? Atención, señores. Tremendo, ¿verdad que sí? Muy pues, amado, Dios me lo bendiga, príncipe querido. Aquí aclarando todas las dudas a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Los pastores Elvis Saad y Roger son un híbrido de Iglesia Triunfadores de Avivamiento. Les bendecimos a todos. Para las Dios naciones. le bendiga. Se le quiere mucho a ambos. Amén. Roger, bendiciones. Gracias por compartir juntos este tiempo. También, excelente. Que Dios me lo bendiga a todos. Bye. Amén.